Ahí está, bueno. ¿Vieron algo por ahí? ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? Sí. Dale. Bueno, pero vamos a analizar qué quiere decir esto. Porque, no es cualquier cosita, es la carga promedio de los 3 átomos de cobre. Ajá. La carga promedio de los 3 átomos de cobre quiere decir que si X valiera 0, la carga promedio sería 7 entre 3. Voy a... O sea, 7 entre 3, que es 2.333. Ajá. ¿Sale? O sea, que la carga promedio entre todos los átomos de cobre va a ser, si X es igual a 0, entonces la carga va a ser promedio 2.333. Carga promedio del cobre. Me lo voy a poner aquí, 2.33. Ajá. Pero nosotros ya dijimos que pues, el cobre no puede estar partido, no pueden traer electrones a medias. Ajá. Que no esto me lo compinchas, porque a lo mejor si se dedican a hacer un doctorado en Estados Unidos, van a ver que luego sí pasa. Pero ahorita no necesitamos meternos en esos embrollos. Entonces, 2.3 es la carga del cobre, en promedio. Pero eso lo que quiere decir es que algunos cobres tienen carga 2 y otros tienen carga 3. Claro que es posible poner que algunos tienen carga 5 y otros carga 1, otros carga 7 y carga 1, etc. Pero les dije que eso es inestable porque a final de cuentas el radio iónico, si es demasiado diferente, va a generar una diferencia de potencial muy alta y además la carga sería una diferencia de potencial muy alta, lo cual es inestable en un compuesto. O sea, imagínense que ustedes tuvieran un átomo de cobre aquí y otro de cobre acá. Y uno tiene este tamaño con una carga de, por ejemplo, cobre 1 más. Y aquí hubiera un cobre muy positivo con una carga de 7 más, por ejemplo. Obviamente hay una diferencia de potencial muy alta. Sería al revés. Bueno, nada más le voy a poner una parcial positiva y una parcial negativa muy alta. Eso hace que el átomo sea inestable o los enlaces sean inestables si esto no existe. Entonces, en promedio, son los que están alrededor de este, más bien los átomos, los iones son los que están alrededor de este promedio. En este caso, serían 2 más y 3 más. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver. Ahora, el siguiente paso, ya que saben el promedio, ¿qué más necesitan? ¿Qué más pide el problema? ¿Podría ser una combinación lineal? La palabra combinación lineal es un término un poco fuerte, porque combinación lineal significa que estás haciendo una suma vectorial. O sea, sí es una suma, pero aquí no son vectores, entonces tendremos que implicaría vectores, pero sí es una suma, que tiene un coeficiente de peso, que sí es parecido a lo de la combinación lineal, pero no estamos haciendo una suma vectorial. Entonces sí, ¿perdón? Sería con un sistema de 2×2, de ecuaciones lineales. Sí, es un sistema de 2×2. Entonces vamos a ver. Entonces, tenemos un cobre 3 más,
y un cobre 2 más, nada más le vamos a poner, y tiene un coeficiente. Le vamos a poner el coeficiente del 1 y el coeficiente 2. Y eso en promedio nos da 2.333, ¿verdad? Pero hay algo más. Necesitamos otra ecuación, porque con una sola ecuación que tiene dos incógnitas no podemos resolver. ¿Cuánto vale 1, el C1, y cuánto vale el C2? ¿Qué es la otra ecuación que nos está faltando? Se puede hacer C1 más C2 es igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, con otros valores también podría quedar, ¿no? Pero, como dice, son inestables, entonces los valores tienen que estar entre 2 y 3. Ajá. Entonces, la suma de C1 y C2 no tiene que ser mayor a 1. Bueno, yo pienso que, bueno, sería, si C1 más C2, pues tendría que ser igual a 3, porque estamos como contando los átomos de cobre. Entonces, como hay 3 átomos de cobre, C1 más C2 debería ser igual a 3. Correcto, correcto. ¿Saben qué? Estaba buscando combinación lineal, y sí es correcto decir combinación lineal así cuando le pones un coeficiente. Lo que pasa es que esa expresión, combinación lineal, es más usada para el espacio vectorial, pero sí podremos decir que esto es una combinación lineal. De hecho, no lo sabía. Pero es correcto. Entonces la otra ecuación sería C1 más C2 es igual a 3, pero aquí ¿cuánto sería? ¿1 o qué le ponemos aquí? La otra sería la suma. Como estamos contando los átomos, ¿cuántos átomos hay? Sabemos que la suma de los átomos debe de dar 3 átomos, ¿verdad? Nos dice Samantha que 2 C1 y 3 C2. ¿Alguien tiene...? ¿Por qué Samantha? Dinos. Samantha. ¿Alguien más que tenga una idea si es nada más uno o así? ¿Nadie? ¿Está bien ya así el sistema de ecuaciones? ¿Sí está bien o no está bien? También, sí, pero también podría ser 2C2 y 1C1. 2C2, ¿pero por qué? Porque, no. Bueno, sí, porque 4 más 2 sería 7 y cuando X es igual a 0 sí cumpliría, ¿no? A ver, vamos a definir, ya vi la idea de Según yo, Samantha. A ver, espérame tanto. Dame un segundo, Julio. Fíjate, Samantha, una ecuación viene de las cargas. O sea, tenemos que encontrar la cantidad de átomos con carga 3 más, que es el coeficiente C1, y la cantidad de átomos con carga 2 más, que es el coeficiente C2. Si quieren le vamos a poner aquí el 3 para que sea de 3 y 2. Ajá. ¿Sale? Entonces, esta nos da la carga, pero acá al sumar los iones, sabemos que los iones en total deben de ser 3. No importa cuántos sean de C3 o C2, puede ser
que haya 2.5 de este valor y 0.5 de este valor, pero nos debe de dar 3. ¿Sale? ¿Lo dejamos así o ya? ¿Hay algo más? De acuerdo a la idea que les estoy diciendo. La ecuación de arriba viene de las cargas y la ecuación de abajo viene solamente de la estequiometría. Nos debe de dar 3 iones de cobre. Ajá. Entonces esta viene de los iones, de la carga. Y esta viene de la estequiometría. Voy a hacer más grande la... Aquí porque casi no le falta espacio. ¿Sale? ¿Y qué pasa? A ver, entonces, si resolvemos este sistema de ecuaciones, pues está sencillo, ¿no? Se me ocurre nada más multiplicar por 2 el de abajo. O sea, C3, o por menos 2 más bien. Más C2. 2 por 2.33. Y multiplicamos por menos 2. Entonces ya menos 2C3, menos 2C2 y menos 6. Entonces, algo no da, ¿no? A ver, sería este, y este sería C3, y eso sería igual a menos... yo no lo- menos 3. ¿Es menos C3? ¿Cómo? Se están sumando, ¿no? La primera más la segunda. Sí. Entonces, ¿no sería Sí, menos sí, C3? sí. Sí, es aquí. Menos 3.67. Ah, sí. Ajá. Y entonces C3 es igual a 3.67. Ajá. Samantha nos dice, según yo, por los iones sería C1 más C2 es igual a 3, que es esta que tenemos acá. Y la otra, 2C1 más 3C2 es igual a 2.3, es esta que tenemos acá. Eso estaba bien arriba, profe. O sea, el C3 queda positivo. Sí. No, es que Samantha puso en el chat, que es lo que les estoy explicando, es la misma que pusiste. Según yo, no encuentro cuál es la diferencia, Samantha. Profe, pero el C3, o sea, sí queda C3 igual a menos 3.67, ¿no? Porque está restando a 3. O sea, a 3 le resta 2, entonces queda 1 positivo. A 3, a ver acá. Sí, cierto, 3. Quedaría más. Sí, tienes razón. Pero ahí habría que ver algo, habría que ver si hay algo mal, ¿no? Porque no puede ser negativo el C3. ¿No será que los coeficientes de C2 y C3 dependen de X? O sea, en el caso de que X valga diferente de 0, obviamente los coeficientes sí dependen de X. Ajá. Pero si X igual a 0, o sea que aquí no hay ninguna sustitución de X, que es el caso que estamos analizando, tendríamos que entender cuál es el coeficiente,
o cuál es la cantidad de cobre equivalente para poder hacer este compuesto neutro, este compuesto, cuando X es igual a 0. Obviamente, si X ya tiene un valor, pues ahora sí tenemos que incluir X, ya no el valor de la carga promedio deja de ser 2.33, sino que se convierte en 7 menos 2X entre 3. Ajá. Pero a ver, aquí hay algo raro. Es que yo en la ecuación 1, en la que dice C3 por 3 más C2 por 2, yo no lo igualé a 2.33, es decir, yo no lo igualé al promedio, yo lo igualé a 7, porque si dividimos Sí, tienes razón. ajá, porque si dividimos las dos ecuaciones, pues ahí sí tendría que dar a 7, 2.3333 y ya nada Sí, más tienes ahí razón, tienes razón. Tiene que dar, la suma de la carga tiene que dar 7. Tienes razón, es ahí donde ahí se me estaba yendo la onda. Tiene que dar 7, ¿no? Porque el promedio de las cargas tiene que ser, es 2.33, pero sí, efectivamente, la suma debe de dar 7. O sea, si este de aquí tiene que, entre los tres cobres, pues ahora sí tiene que dar 7. Sí, era lo que estaba extraño. Ok. Profe, ¿pero por qué tiene que dar 7? Es que yo me atoré en esa parte. Sí, vamos a ver, vamos a afirmar. Fíjate, si tú despejas de aquí todo o simplemente de lo que ya despejamos, ajá, si X vale 0, o sea, ahorita estamos analizando nada más cuando el X vale 0, que es el caso más sencillo. Si X vale 0, entonces te queda 7 entre 3. ¿Estás de acuerdo? Sí, hasta ahí me quedé, 7 tercios. Ajá. O sea, es la carga que generan esos 3 cobres. Entre los 3 generan 7 para que el compuesto siga siendo neutro. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces aquí, a final de cuentas, en la segunda ecuación dice que hay 3 átomos de cobre y la primera ecuación dice que entre todos los átomos de cobre que hay, la carga va a ser 7. Entonces ahora sí, algo está extraño. Entonces vamos a multiplicar la primera por 2. O sea, pero ¿cómo pasamos de 7 tercios a un 7? De aquí, de 7 tercios a un 3, aquí. No, de 7 tercios a igualarlo a 7. ¿Cómo no te entiendo de 7 tercios igualarlo a 7? ¿Esta de aquí? ¿Esta ecuación? No, la de C3, 13 más C22, porque es igual a 7. A ver, las voy a enumerar porque no... Espérame, las voy a enumerar porque ya no sé de cuál me hablas. 1, 2... Es porque multiplicó por 3. 4. Es ¿Estas? 7 tercios. Ok. ¿Y para qué se multiplicó por 3? ¿Para eliminarlo? A ver, otra vez, la pregunta, no entiendo. ¿De qué número de pregunta es? Bueno, si seguiría contando sería la número 5. O sea, la parte 4 sí me quedó clara. De hecho, yo sí llegué hasta ahí. Ajá. Pero ya a la hora de hacer el sistema de ecuaciones, a mí me quedaba... ¿Esta? ¿Esta? Ajá, esa ya me quedaba... Ajá, esa me quedaba 13.3 más 12.2 es igual a 7 tercios. Ok, sí. Es lo que hubo aquí la confusión. 7 tercios era el 2.33. Pero fíjate, ¿cuánto es la carga que generan los 3 cobres? O sea, estos 3 cobres que tienes aquí, ¿cuánto es la carga que generan? Pues debe ser 3 más. En total. Fíjate, para saber eso, si quieres separamos la ecuación de diferente forma. Fíjate, este itrio, el litrio es 3 más, la voy a volver a escribir. Luego, el bario sería 2 más. Y hay 2.
Ujú, Y luego el oxígeno, vamos a asumir el caso más sencillo, sería 2 menos 2 por 7. ujú. Ajá. Sí. Esto debe de ser igual a la carga que junten los 3 cobres. O sea, la carga, nada más le voy a poner así, carga del cobre, para no poner variables. ¿Sale? Entonces, de estos son 3 y 4 son 7, y entonces acá son 2 Menos 10. menos 7. Entonces, el cobre debe de hacer 0 eso, ¿no? Lo debe de hacer neutro. Entonces, la carga del cobre, por eso no le puse aquí variable, bueno, le pongo una flecha. Entonces, la carga del cobre primero que nada sabemos, debido a esto, que debe de ser mayor a 0. Ujú. Ujú. Y esa carga de cobre en total, entre todos los cobres que están, deben de neutralizar esto. Entonces, los 3 cobres deben de tener una carga de 7 más positivo. Entre los 3. Ok. Entre los 3. Ahora, lo que queremos identificar es cuántos cobres son 2 más y cuántos cobres son 3 más, porque de aquí no sabemos. Solamente sabemos que entre todo el cobre que hay, suman 7 más, pero no sabemos, Ok. no sabemos cuánto. Pero eso no lo podemos saber con una sola ecuación. Necesitamos 2 ecuaciones, porque aquí hay 2 variables, ¿verdad? Hay muchísimos números que te pueden dar 7 más. Sí, porque yo también llegué a las ecuaciones 5 y 6, pero mi ecuación 5 era 7 tercios y pues todas eran como salían números negativos. Sí, sí, es lo que pasó ahorita, lo que estamos haciendo. Y ahí dije, ay, bueno, sí da 2.3, pero aquí hay algo raro, ¿no? No puede dar negativo. Ujú. Entonces, Ok. sí, correcto. Suman, todos los cobres suman 7 más, pero no sabemos cuántos hay de cada uno. Sí, Lisbeth. Profesor, bueno, es que estaba como muy perdida, pero ahorita ya entendí más. Lo único que todavía no entiendo bien es de dónde sacamos el C3 y el C2. ¿De dónde sacamos el 7? El C3 y el C2. Ah, ok. Bueno, es lo que tenemos que plantear. Fíjate, nosotros sabemos que todos los átomos de cobre que tenemos nos dan 7 más. Ajá, todos. Pero no sabemos cuántos están en 3 más y cuántos están en 7 más. Lo que sí sabemos es que deben de ser átomos 3 más y átomos 2 más. Ajá, por eso le puse 3 y 2. Ah, ok. Ajá, le puse 3 y 2. ¿Cómo sabemos que deben de ser 3 y 2? Porque el promedio está alrededor de 2.33. Entonces, los átomos que están cercanos a 2.33 solamente son 2 y 3. O sea, 2 está debajo y 3 está arriba. No puede ser que haya cobre 1 y cobre 4, porque también podremos encontrar algún número que sumamos con esta combinación lineal, que ya aprendí que también se llama combinación lineal, y que nos dé 2.33. Entonces, bueno, ya sabemos que debe ser 2 y 3, por eso le puse un número 3 y un número 2. Ajá. Y le ponemos un coeficiente, pero no sabemos cuánto vale este coeficiente. Hay muchas formas de que dé 7, por ejemplo. Si este valiera podríamos poner muchos iones 3 más y algunos cuantos para que sume 7. Pero hay muchas, es un número infinito al momento. No lo podemos resolver con solamente una ecuación. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Ahora, también resulta que como estamos buscando el número de iones, la cantidad de iones, con
3 más y con iones 2 más, pues podemos hacer la suma estequiométrica. Sabemos que el total de esos iones son 3. Aquí dice la fórmula de la química que el total son 3. Entonces ahora sí vamos a resolver eso. ¿Nos sigue conveniendo multiplicar por 2? Sí. Por menos 2, ¿no? Más bien. Por menos 2. Sí, Sí, para cancelar ya el C2. Entonces, este sería C3. Este se cancelaría. Y sería 1, ¿no? sí. Sería 1. Y bueno, y ahora ya que sabemos que es 1, entonces ya sabemos que C2 vale 2. O sea, este coeficiente nos indica que la cantidad de iones cobre 3, de iones cobre 3 más, debe de tener un coeficiente 1 aquí, y para el cobre 2 más debe tener un coeficiente 2 más. Entonces vamos a ver de aquí en la fórmula química. Si tenemos 2 veces el cobre más, tiene 2 cobre más, y tenemos un cobre 3 más. Eso sí nos da 7, ¿verdad? Tiene sentido. ¿Están de acuerdo que sí da 7? Sí. Ujú. Sí. 7 más. Entonces tiene sentido que tengamos 3 iones en total, porque vamos a tener 1 de este y 2 de este. Ajá. Tiene sentido en el aspecto estequiométrico y tiene sentido en el aspecto de la carga. Bueno, entonces resulta que si X vale 0, hay una combinación de 2 iones. Primero que nada, busquen en su tabla periódica el cobre 3 más. No viene, dice que iones comunes. A ver, vamos a ponerlo así como en la Wikipedia. Solo 1 y 2. Solo viene en óxido según Wikipedia. Y dice, usualmente, no dice, yo creía que viniera algo así como rápido. Ah, no, pero no era óxido, no, buscando era... Del cobre, así lo primerito que sale, dice, pues es 1 y 2. Y, bueno, aquí sí dice, algunas veces 3 más, ¿no? Pero en una tabla periódica sí normalmente no viene 3 más. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? En estado sólido, los iones no se mueven. Entonces, este ion, al no moverse, puede ser estable al 3 más, porque no se va a encontrar o no va a estar en contacto directo con un ion 2 más o con otro de otra carga. En cambio, en solución, los iones sí se mueven. Por ejemplo, el ion 3 más se va a mover y se va a difundir, y entonces va a estar en contacto directo, va a estar muy cerca de otro ion 2 más, y a final de cuentas va a transferir la carga, y ya en solución no va a existir. Entonces son iones que solamente existen en estado sólido, o principalmente existen en estado sólido. Pero ahora vamos al problema completo. El problema completo no era si X es igual a 0, eso lo hicimos para simplificar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser la carga? Entonces, si X diferente de 0, ¿cuál debería de ser la carga completa? ¿Cuál es la carga o la suma, bueno, la completa de los iones de cobre? Con eso vamos a identificar qué ecuación debemos utilizar aquí. Entonces sabemos, le vamos a poner igual el coeficiente 3
Bueno, le voy a poner el 3 acá, más 2 veces el coeficiente 2. Eso le debe dar ¿cuánto? 7. ¿7? ¿Nada más 7? Ahora X. Menos 2x entre 3. A ver, abusados. Otra opción. Menos 2x. ¿Cuánto? 7 menos 2x. 7 menos 2x. Que es lo que tenemos acá, ¿verdad? 7 menos 2x. Este 3, quedamos que son de los 3 átomos de cobre. Ajá. 7 menos 2x. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene una objeción? ¿Algo que ve que no? ¿Que es otra cosa? No, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, y ahora vamos a utilizar la ecuación de la estequiometría. La ecuación de la estequiometría sería la del cobre, ¿verdad? Deben de sumar, a final de cuentas, 3 cobres. Aquí no hay ninguna X. Entonces vamos igual a hacer C3 más C2. ¿Eso cuánto debe de dar? 3. 3. Muy bien. Entonces, pues ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Sigue funcionando? Menos 2. Sí. Entonces sería C3 es igual a 1 menos 2x. ¿Cierto? Sí. Es la cantidad de iones de cobre. ¿Cuánto vale de cobre? 3 más. Y para los iones, 2 más. ¿Cuánto sería entonces? ¿2 más 2x? Sí, creo que sí sería 2 más 2x. Sí. 2 más 2x. Ahora vamos a entender. Les dije, bueno, ya entendí lo que me estaban diciendo, que me estabas preguntando por Telegram. Bueno, entonces vamos a entender. ¿Qué pasa si X, en este caso, fuera muy, muy grande? ¿No habría iones con carga 3 más? ¿No habría iones con carga 3 más? Vamos a poner para cobre 2 más. Entonces, este tiene una limitante, ¿verdad? Este llega hasta un medio. Y te dije bueno, es que me estaban preguntando, a ver, ¿sí, Lisbeth? Ay, disculpe, pero es que me volví a perder en por qué C3 nos quedó igual a 1 y C2 nos quedó igual a 2. O sea, esa parte no lo entiendo. Lo de abajo sí, ¿no? Por la nueva ecuación. A ver, Pero espérame, arriba, Lisbeth, las voy a enumerar para que me digas que 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la que... ¿Esta? ¿De aquí? no, arriba del 7. ¿Acá? Ajá, sí. ¿Hasta acá? ¿Esta? Sí, de por qué C3 nos dio igual a 1 o por qué le pusimos 1. Ah, mira, pues nada más resolvimos este sistema de ecuación, fíjate. Ah, ok, por la resolución. Ajá, mira, Ah, aquí quedó un sistema de ecuaciones Ajá. de 2 por 2, porque quedamos que no podemos resolverlo con una sola ecuación. Necesitamos 2 ecuaciones. Ah, ok. Ajá. Entonces, lo que hice fue multiplicar esta de abajo por menos 2, que la volví a escribir aquí, mira.
menos 2C3, menos 2, y luego la sumé. Ajá, y entonces Ah, ok. al sumar quedaría bueno, aquí está, C2, a ver, esto está mal, no es C2. Aquí C3. C3. Y aquí es C2. Entonces, a esta le restas, ¿no? Le pones, y aquí sería menos 6. Ajá. Ok. Entonces, restas esta menos esta. Y entonces quedaría C3, esta da 0 Ah, ok. y esta da 1. Y entonces ya Ajá. el resultado de esta ecuación es que C3 es igual a 1. Ah, vale, vale. Sí, y ¿Sí? abajo es lo mismo, ¿no? O sea, Y cuando abajo le... ya nomás la sustituí. Puedes hacer lo mismo, puedes restar, puedes multiplicarlo o algo así, pero yo sustituí. O sea, porque Ok. aquí ya te dice que C3, esto es igual a 3, entonces aquí pones 1 y entonces esta debe ser 2. Ah, ok, ok. Ya, ya entendí. Gracias. ¿Sí? De nada. Entonces estamos haciendo la misma idea. Pero ahora entonces vamos a ver. Experimentalmente, de hecho les comenté que este puede llegar hasta valer 6. Ajá. Pero ahí cuando ocurre eso, ya hay unos efectos en el oxígeno, de hecho. Ajá. Entonces, pero a como lo vimos, a como lo estamos viendo y como está el análisis, ¿cuál es la limitante para el oxígeno? ¿Cuánto oxígeno podemos sacar? ¿Qué cantidad de oxígeno podemos retirar del compuesto? O sea, de este Máximo compuesto. 7. No, bueno, es lo que voy. Sería máximo un medio. Sí, menor a un medio, ¿no? Bueno, Exacto. no creo que sea 0. Sin que ocurra una transformación de que se descomponga, lo más que podemos sacar es un medio de oxígeno. Ajá. Entonces este valor solamente puede llegar hasta 6.5. No podemos sacar más oxígeno. En la realidad es que sí podemos sacar, pero ahí ocurre algo que en el oxígeno deja de tener estado de oxidación 2-, que es algo no tan sencillo. De hecho, también solamente ocurre en estado sólido y el oxígeno empieza a tener o formar algunas interacciones y así, y que se han estudiado solamente con ciertas técnicas que se llama Express y etc. Pero a lo que tenemos de ahorita, a lo que nos podemos y lo que entendemos y no, sin hacer excepciones, la limitante es solamente sacar X es igual a un medio. Porque una vez que sacamos más, pues este coeficiente se vuelve negativo y eso ya no nos da sentido. Este nos dice algo, a ver este análisis. ¿Qué pasa si es un medio? ¿Qué es el límite? Bueno, si llega a un medio, todo el oxígeno que pudimos sacar hace que esto sea un medio, y entonces el cobre tiene que ser necesariamente, este coeficiente tiene que ser 3. ¿Sí? Si esto vale un medio, X es igual a un medio, el coeficiente del cobre 2+ tiene que ser 3. Y es la cantidad total de cobre, sería cobre 2+. ¿Sí? Entonces es importante entender estas limitantes. Les digo, experimentalmente sí llega a 6, pero ya son otras cosas que ya más oscuras. Ahora sí que ya el oxígeno hace otros juegos y etc. ¿Va? Y de hecho ya no es sencillo. Duda ¿había otro compuesto que había que resolver en el...
Profesor, yo sí me quedó una duda. Sí, dime. Entiendo por qué en las de arriba quedó, bueno, que C3 es igual a 1 y que C2 es igual a 2, Sí. pero no entiendo cuál fue el criterio, ahí me acabé para agregar el menos 2x y para agregar el más 2x. En la 9 y en la 10. Fíjate. Vamos a regresarnos para acá. Este cobre debe de neutralizarla. ¿Tú estás de acuerdo que el compuesto debe de ser neutro? Sí. ¿Sí? Si quieres lo volvemos a escribir. Ya lo había escrito acá, pero vamos a escribir. El litrio tiene 3 más. El bario tiene 2 más. Pero aparte son 2 átomos. El cobre, en total todo el cobre, no sabemos cuánto es la carga total del cobre. Ajá. Que eso es lo que vamos a encontrar. Pero sabemos que entre todo el cobre le vamos a poner un coeficiente M, por ejemplo, de metal. No sabemos cuánto. Y luego menos el oxígeno. 2 y hay 7 menos X. 7 menos X. Aquí está. ¿Sale? Sí. Eso esta proviene del oxígeno. Eso debe de ser igual a 0. ¿Sí? Sí. Bueno, 3 más 4 son 7, más M, menos 2 por 7 son 14, menos, por menos, son 2X. Ajá, eso es igual a 0. Sumamos esto, M menos 7 más 2X es igual a 0 y M es igual a 7 menos 2X. O sea, todo el cobre, no sabemos cuántos cobres hay, yo no estoy diciendo, sabemos que aquí hay un 3, pero entre todo el cobre que hay, la carga total que debe de juntar, debe de ser igual a 7 menos 2X, que es este valor. Quedamos que la primera ecuación proviene de la suma de las cargas, de toda la carga total. Aquí le pusimos. La primera ecuación es de la carga total, y la carga total que debe de juntar el cobre debe de ser 7 menos 2X. Por eso le pusimos 7 menos 2X. ¿Sale? Ahora, ¿por qué le pusimos un 3 y por qué le pusimos un 2? Porque sabemos que cierta cantidad de iones, que cierta cantidad le pusimos un coeficiente C3, debe de tener una carga 3 más. Y otra cantidad de iones, que le pusimos un coeficiente C2, debe de tener la carga 2 más. Entre estos dos iones, la suma debe de dar, encontramos 7 menos 2X. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Ahora, la segunda ecuación. La segunda ecuación la vamos a obtener de los coeficientes estequiométricos. Déjala en marco para que se vea que se supone que esto es un sistema de ecuaciones. La segunda ecuación la obtenemos de los coeficientes estequiométricos. Sabemos que deben de ser 3 iones de cobre. Ajá. Pero no sabemos cuántos hay de cada uno. Entonces nada más le ponemos C3 más C2 es igual a 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda claro cómo planteamos el sistema de ecuaciones? Ahí, Sí, profesor. acá, era este. Listo. Ahora, ya que sabemos, pues solamente lo resolvemos. Hay muchos métodos para resolver.
que sacas la matriz, que el determinante, que el método de Gauss-Jordan y etc. Yo lo único que hice para resolverlo fue multiplicar esa ecuación 8 por -2 y sumar a esta ecuación. Entonces, si multiplicas por -2 y la sumas, quedaría. A ver, si quieres, la multiplico por -2 aquí abajo. Ah, sí, ya vi, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Ya. A ver, para que le quede todo a Oscar, claro, si multiplico por -2 la ecuación de aquí, quedaría -2C3 menos 2C2 menos, igual a -6. Y luego la sumas con la de acá arriba. Y entonces ya la suma da C3, 0, si quieres aquí para que se vea más 0, para que se vea explícito. Y -6 más este número es 1 menos 2x. Y por eso da que C3 es igual a 1 menos 2x. Si vas a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ahora sí, ya a todos les quedó así bien. ¿Podrían hacer otro ahora sí? ¿Similar? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues esas son peculiaridades que ocurren en estado sólido, porque empiezan a aparecer separaciones de carga y empiezan a aparecer estados de oxidación que no van a encontrar en solución. Esas son cosas peculiares de estado sólido. No crean que es tan raro. Les puse el ejemplo el otro día de la ferrita, que es 3, 4, ¿verdad? Y esto no está, parece ser así como se ve. Dicen, es que hay algo extraño porque el oxígeno no siempre tiene carga 2 menos, o en general tiene carga 2 menos, ¿sí? Bueno, pues empiezan a haber estados de combinaciones de estado de oxidación que no ocurren en solución. Y esta es la ferrita, no, esta es creo que la magnetita. Ajá. O sea, en la naturaleza y así ocurre todo el tiempo, ¿sale? Y hay que tener en mente de que va a ocurrir una separación de carga. ¿Queda bien, Samantha? ¿Queda claro? De lo que me preguntaste y de lo que estábamos poniendo aquí. ¿Ya se nos fue? No, aquí está Samantha. Ok. Vientos. Entonces, había otro compuesto, pero nada más era este. En la tarea. Era nada más y ver la configuración electrónica de algunos cationes metálicos. Ah, bueno, la configuración electrónica, pues ya no hay tanto problema, ¿verdad? Porque no es una configuración electrónica promedio, sino que lo que ocurre es que es la configuración electrónica del cobre 3+ y del cobre 2+. Entonces, el cobre tiene 29 electrones, debería ser un de 9, 3 de 9, debería ser 4s2, 4s2, 3 de 9, a ver, espérenme, a ver si no estoy regándola. Si son 10, sí, ¿no? Pero este sería el cobre en general. Para el cobre 0. Pero pues ya nada más pierde 3 electrones y entonces debería ser el cobre 3+, debería ser un 3 de 8. Pierde y para el cobre 2+, debe ser, seguir siendo 3 de 9. ¿Están de acuerdo? Sí. Figuration. Ok. Ah, bueno, estoy viendo que de hecho, eso es así como idealista, de aquí.
porque el cobre es una excepción, tiene 3 de 10 real, experimental. Es 3 de 10, 4S1, pero a final de cuentas eso no importa para acá, para para cuando son iones, porque de todos modos pierde los electrones. ¿Sale? ¿Dudas? No. Sí, Sí, dinos. profesor, me quedó la duda de qué pasa, por ejemplo, cuando x es igual a 1. En ese caso, por ejemplo, quedaba 1 menos 2x, quedaría menos 1. Ajá. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? En la 9. Sí. Sí. Entonces es lo que les decía. Sí, ecuaciones podemos echar números y nos sale imaginario y así, pero hay que pensar hasta dónde tiene sentido y cuál es la limitante. ¿Qué ocurre si x es igual a 1/2? Entonces C3 vale 0, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué ocurre si x valiera 1? Si x valiera 1, entonces este coeficiente valdría menos 1, lo cual ya no tiene ningún sentido. Ajá. Y si este x valiera 1, ajá, sería el cobre 2 valdría 4, pero nada más hay, ¿dónde está la fórmula química? Valdría 4, pero nada más hay 3 cobres. Entonces eso tampoco tiene sentido. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir que hay un máximo donde x es mayor igual a 1/2. Esa es la limitante o es la restricción. Que experimentalmente exista este compuesto con menos oxígeno es porque hay otras cosas que están pasándole ahora al oxígeno. Ajá, y hay muchos compuestos que el oxígeno ya empieza a tener otras cargas extrañas. Ajá. Pero eso ya no nos vamos a adentrar, porque solamente son peculiaridades que ya existen con ciertos experimentos que se ha demostrado, ¿no? Que el oxígeno empieza a jugar diferente. Pero en general, vamos a encontrar que, bueno, ahora X tiene la restricción de que solamente puede ser mayor o igual a 1/2 en este compuesto. Ajá. No puede valer 1, no tiene ya sentido. ¿Sale? ¿Queda claro, Celso? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, con el temario. ¿Saben que ya descubrí que me gusta más dar clases así que con diapositivas? Cuando veo tanta diapositiva luego me aburro. ¿Qué prefieren ustedes? Lo voy a poner a usar en lo que grabación. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero tenemos que fijar los puntos. Y yo voy a fijar el punto A, el punto B y el punto C. Entonces la distancia AB va a ser igual al parámetro de red A, ¿verdad? La distancia AB. Eso es igual a la distancia BC, ¿están de acuerdo? Que es el parámetro de red. ¿Sí? Sí. Esta también es A, es lo mismo porque es un cuadrado. Tener un cubo y aquí lo estamos viendo como un cuadrado en 2 dimensiones. Pero ¿cómo vamos a involucrar el radio? ¿Cómo le hacemos para involucrar el radio? ¿Ya encontraste, Maximiliano, la idea? Porque me decías que 2.5, ¿ya encontraste que lo que hay que hacer es ver dónde está el radio? ¿Se nos fue? Podría ser que la hipotenusa es 4 veces el radio. Muy bien, ¿no ves? Ajá.
la distancia AC, esa es igual a 4 veces el radio. Ajá. Porque de aquí a acá no conecta el radio y tiene un espacio desconocido que no sabemos cuál es. Pero desde aquí hasta acá sí sabemos que aquí hay 2 veces el radio y acá hay 4 veces el radio. Ajá. Muy bien. Entonces ya simplemente podemos relacionar. Sabemos que AC cuadrada debe de ser igual a AB cuadrada más más C cuadrada, pero AB cuadrada y BC cuadrada son lo mismo, y de hecho son A, entonces, y voy a sustituir ya todo, entonces vamos a sustituir 4 R cuadrada, eso es igual a A cuadrada más A cuadrada, ¿sí? Entonces 4R cuadrada es igual a 2A cuadrada. Y sacamos raíz. La raíz puede ser positiva o negativa. En este caso la raíz negativa, la parte negativa no tiene significado físico, entonces la vamos a omitir. Y entonces sería 4R raíz de 2A cuadrada, y entonces R es igual a raíz de 2, 4 a cuadrada. Todo esto lo podemos reducir un poco. ¿No se quita el A cuadrado con la raíz? A ver, ¿cómo? Ah, sí, es nada más A, ¿no? Ajá. Que por la Ah, raíz. sí, nada más A. Ajá. Y este todavía lo podemos reducir un poco. Podemos meter el 4 ahí y dividirlo, pero ya lo voy a dejar así. Ajá. ¿Vale? Entonces, esta relación nos dice, si nosotros medimos A, ¿cuánto va a valer el radio? O sea, es una relación entre el radio y el parámetro de red. Y A se puede medir experimentalmente, eso lo vamos a ver. ¿Qué queda de tarea? Obtener la relación del radio y el parámetro de red para la BCC. Ya lo hicimos para la simple, para la FCC. Queda de tarea la BCC. En clase vamos a hacer para la hexagonal. ¿Sale? ¿Listo? Ok. Ok. Sí, profe. Sale, entonces nos vemos el miércoles. Buen inicio de semana, éxito. Nos vemos, profe, gracias igual. Ya, espero ya traigan las Gracias, citas profe. cargadas. Que les vaya bien. Provecho. Profe, le voy a mandar la foto de mi modelo de plastilina. Está muy feo. Abra la mente con mente abstracta, por favor. Está bien, no te preocupes. Aquí, si te fijas, los dibujos que estoy haciendo también están bien feos. Y creo que me están entendiendo. Espero. Esa todavía la